Y estamos con los últimos 15 minutos de Domingo Astral, un Domingo Astral medio constelar hoy, porque tenemos de invitada, si recién te enganchás, a Vicky Chaín, que está hablando, ayudándonos con todo el tema de constelaciones. Y estábamos haciendo paralelismos, hay algo de esto de una constelación que tiene mucho que ver con la astrología, o sea, constelar, el conjunto de estrellas. Y como si hay una estrella que se retira o que no se ve o que no se habilita esa constelación, se pierde el sentido de la imagen, ¿no? Claro. De poder reconocer a cada parte de nuestra familia, a cada ser. Estuvimos hablando un montón y ahora nos divertía o nos parecía interesante también asociar que, a ver, yo siempre, muchas veces en astrología uno dice, bueno, la carta natal promete algo, es una semilla, uno conociendo su carta natal sabe que puede ser semilla de jazmín, semilla de roble, semilla de manzano. Después, cuánto pueda o no desarrollarse y crecer esa carta ya es parte del misterio. Y yo le preguntaba a Vicky, ¿esto de la semilla es un concepto que se utiliza también en constelaciones, Vicky? Sí, totalmente. A ver, hay una hermosísima frase del creador de las constelaciones familiares que dice: un árbol no puede escoger el lugar donde crece. Sin embargo, el lugar donde cayó la semilla es el lugar correcto para ese árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. El lugar donde están nuestros padres es el único lugar posible para cada uno de nosotros y, por lo tanto, el correcto. Sí, interesante, se me paran los pelos. Esto de cómo hay cartas muy parecidas que depende en qué tierra la plantaron, en qué familia nació. Muchas cartas pueden como nutrirse, crecer, la persona como madres, ¿no? Yo veo gente aún por ahí, sin estar también, ¿no? Aún sin estar. Me acuerdo el otro día cuando hablabas de tu viejo, sí, que está como ahí dando vueltas, sí, ¿no? Anda dando vueltas, sí. Y esto de, por ahí hay gente de 75 años, que vos decís, bueno, ya estamos, y por ahí te dice, no, mi gran problema es que mi padre quería que yo fuera varón, ponele, y el señor murió hace 50, o sea, ese padre ya es su propio padre. Pero bueno, sí, Vicky. Estabas diciendo recién que tu papá estaba dando vueltas. Mi amor, como lo quiero. En realidad, claro que sí, en realidad todo nuestro sistema familiar nos acompaña constantemente. Podemos hacer una imagen, estoy yo, detrás mío tengo a mis padres sosteniéndome de los hombros, hombro derecho papá. Aunque estén muertos. Estén en este plano o no lo estén. Y hombro izquierdo, la mujer, mamá. Detrás de ellos, sus propios padres. Detrás serían mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, los yosnos. Y así claro, y se forma nombre. una pirámide invertida. Claro. Toda esa red de sistema familiar nos está sosteniendo y si lo imaginamos así, nos dan la fuerza. Porque es la fuerza de vida que vino desde muy lejos a través de nuestros padres. Tengo una pregunta, Vicky. ¿Se puede constelar de forma individual con un constelador directamente? Sí, se constela también de forma individual. Se utilizan palitos de madera. Puede haber otros tipos de cosas también. Muñequitos también. Y se agregan algunos elementos, como pueden ser almohadones y demás. Y es individual, ya sea porque la persona necesita, porque es vergonzosa, pasa mucho. Porque no puede contar sus sentimientos o sus emociones en público por el motivo que fuere. Y tiene el mismo resultado, los resultados son los mismos, es sanador. La única diferencia que hay entre una manera de constelar y la otra es que cuando es grupal, la energía, la morfogenética pasa a través de cada uno de todos los participantes que están formando parte de la constelación misma. En cambio, en los individuales pasa todo a través de la misma persona y está en los palitos lo que sucede. Claro. Es muy interesante. Sí. Y cómo nos abre a una percepción de energías, no sé, de influencias, no sé cómo llamarlo, que es muy similar a una carta natal, ¿no? Como esta cosa de, hay algo del primer aliento, del primer momento en que vinimos a este mundo que respiramos, de cómo estaban dispuestas las estrellas, los planetas,
que después condiciona nuestro campo, ¿cómo era? Morfogenético. 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 Morfo me gusta siempre a mí, ¿viste? Bueno, es el cambio. Genético. Morfar. Sí, Morfar claro, nos gusta. morfar siempre me gusta a mí. Y me quedé ahí trabada, morfo. No quiero irme por el lado de lo gracioso, pero en serio, todo es energía, todo es campo vibracional. Y como muchas veces en astrología se ve que repetimos patrones, y de hecho es muy común repetir si un hijo es de Leo, que la mamá haya sido ascendente en Leo, o el nieto luna en Leo. Se repiten mucho los signos. Estas repeticiones, había algo que habíamos hablado antes de empezar el programa, que vos decías que se repiten situaciones que uno ve en constelaciones, hay situaciones que repiten y repiten hasta El famoso repito la historia, viste que a veces Sí. te está como dando vueltas esa frase continuamente, pero tiene un lugar de origen. Sí, pueden ser patrones de conducta, también pueden ser otro tipo de patrones, que por ejemplo, si hubo excluidos, puede ser que acá mismo se repita, cuando vos estabas comentando antes de los hermanos y demás, y que hay una persona que no reconoce a alguno de sus hermanos, por ejemplo, bueno, esto sería un patrón de conducta que se repite y que ya ha sucedido anteriormente también. Claro. Y después también se repiten patrones en relación a la víctima y al perpetrador. O sea, y sí, son situaciones Como de de... abuso, o de maltrato. Puede ser abuso, puede ser maltrato, puede ser robos, Ignorar a estafas, alguien. donde siempre estamos con un perpetrador y nosotros seríamos la víctima. Y sí, y esto viene también de atrás. Y hay algo para sanar ahí, hay algo para ir a ver, que no lo sabemos hasta que el campo no nos lo muestra. Y uno se da cuenta por las posturas, ¿no? De la gente que está trabajando en la constelación, hacia dónde mira, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Cómo Tiene deduce el bastante que constelador? ver con eso, bastante Ajá. que ver. Hacia la postura del participante, su cuerpo, cómo nos muestra, cómo habla el cuerpo, una vez más. Entonces, y cómo se relaciona con el otro, hacia dónde mira. Y de participantes que no tienen nada que ver, que no conocen nada de la historia del otro, ¿no? Eso es lo más energético y mágico, ¿no? Como algo mueve a la persona que no conoce por ahí, al que Es está sanando maravilloso. su historia. Yo tengo una amiga que tenía un gran problema de salud y cuando fue a constelar los participantes, uno de los participantes se puso a gritar como loco. Claro, pasan esas cosas y mi amiga se quedó helada, ¿viste? Pero es lo que le generó en ese momento. Sí, pasa eso también. Hay No entendemos llantos, hay nada. tristeza. Estamos hablando de constelar una situación que pesa en el alma. Por lo tanto, es posible que salgan cosas por ahí duras, dolorosas. Y tiene que ver, muchas veces le hemos traído a Pablo Ravale a cada invitado y hablamos de los fantasmas. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O es algo, ¿te entendés? Como digo, ese abuelo, ese bisabuelo que hace que uno se mueva, que alguien pueda deducir, qué sé yo, que fue abusado, que fue maltratado. ¿Es nuestra propia genética? ¿Es el fantasma del abuelo? No sé, por ahí me metí en territorio peligroso, pero todo el tiempo estoy sintiendo que hay seres que ya no viven y que están mandando información. Se nos empiezan a juntar, como no, los mundos esotéricos con los mundos terapéuticos, algo. Sí, porque lo que la persona vivió en la etapa que le haya tocado, ya sea en este plano o no, lo vivió, y como somos parte del sistema familiar, nuestras células tienen las células de papá y mamá biológicos, los hayamos conocido o no, y por lo tanto de todo nuestro sistema familiar. Entonces nosotros tenemos en la memoria de nuestras células lo vivido. Y sí, posiblemente atraemos esas situaciones a lo que vos llamás fantasmas. Sí. ¿Estoy bien? ¿Entendí tu pregunta? Sí. Bueno, sí. No entendemos nada. Es un mundo maravilloso, es un mundo de constelaciones, es un mundo donde estamos todos interactuando, interrelacionados, y me parece que tiene mucho que ver este programa con el tema de amar, de reconocernos, de habilitarnos, ¿no? El otro no tiene que ser como yo quiero para poder tener un vínculo, tengo que amar a ese otro ser como es. La astrología nos ayuda a eso, ¿no? Por eso también mi escuela de astrología y tarot se llama Consideral. El contacto con el cielo nos hace ser más considerados, y de ahí va muy de la mano todo lo que es, por lo que estuvimos charlando con Vicky, la trama y el tema de constelaciones familiares.